Bienvenido, bienvenida. Esto es Nada Nuevo Bajo el Sol, un podcast en el que hablo sobre programación y cosas. Nada nuevo bajo el sol. Bueno, hoy voy a hablar de todo un clásico, ¿no? De la ingeniería, de cuando empiezas a estudiar la carrera, os que hayáis estudiado la carrera, os sonará, ¿no? Que esto se hace al principio, ¿no? Cuando se empieza a estudiar algoritmos y todo eso, que es el concepto de eficiencia de algoritmos, la famosa Big O Notation, ¿vale? Que se dice mucho, si buscáis en internet, veréis que se habla mucho de esto. ¿De qué se trata esto, no? Vamos a introducir el concepto de eficiencia en un algoritmo, claro. Entendemos que un algoritmo puede ser más eficiente que otro para hacer la misma cosa, ¿vale? Voy a poner un ejemplo muy tonto. Imaginemos que tenemos que resolver la tarea de ir del sitio A al sitio B, ¿vale? Este es nuestro problema. Y para ello tenemos que crear un algoritmo. Bueno, pues si tenemos que ir del sitio A al sitio B, imaginemos que tenemos que ir de París a Ámsterdam, ¿vale? Entonces yo te diría, ¿cómo se soluciona ese problema? ¿Cómo vamos de París a Ámsterdam? Y los más normales que me digas, bueno, pues en avión. Vale, un poquito más algorítmico. Bueno, pues cojo el coche de mi casa al aeropuerto. En el aeropuerto cojo el avión. El avión me deja en Ámsterdam. En Ámsterdam alquilo un coche del aeropuerto al hotel. Vale, pues ya tenemos un algoritmo con 3 pasos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que hemos resuelto este problema. Y de esta resolución, de este algoritmo que hemos creado, que efectivamente funciona, podemos obtener la información de que el avión es el medio de transporte más rápido. Porque en este caso lo es. ¿Y por qué lo es? El avión es el medio de transporte más rápido. Vale. Por lo tanto, es normal que para el problema de ir del sitio A al sitio B, pensemos en el avión. Porque es hemos deducido, acabamos de aprender que es el medio de transporte más rápido. Pero ahora imagínate que te digo, queremos ir de tu casa al gimnasio. Es el mismo problema, queremos ir del sitio A al sitio B, y a nadie se le ocurriría decir cojo un avión, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Cuando trabajamos, obtenemos informaciones y creemos que eso se puede aplicar en todos los casos. Y entonces cuando dejamos de ser empezamos a ser ineficientes, ¿vale? No tiene ningún sentido ir de tu casa al gimnasio en avión. Y entonces, claro, uno puede decir, hombre, pero si el avión es el medio de transporte más rápido. Sí, lo es en términos absolutos, pero no en términos relativos. En términos absolutos, si tú comparas un avión con cualquier otro medio de transporte, un barco, un coche, un autobús, un tranvía, siempre va a ser más rápido el avión, en términos absolutos. Pero para ir del gimnasio a casa, no es el más rápido, ¿vale? No sé si existe una manera de ir al gimnasio en avión, pero si nos ponemos la encontramos, claro, a lo mejor tardaríamos horas, a lo mejor un día entero, ¿no? Para ir De manera intuitiva empezamos a ver, pues que diferentes algoritmos que hacen la misma cosa, unos de ellos pueden ser más eficientes y otros no. Por lo tanto, quisiéramos encontrar una manera de medir esto, ¿no? ¿Cuál es el más eficiente para hacer una tarea? Y usaré ese, ¿no? ¿Cómo medimos esto? Cuando las personas pensamos en eficiencia y en velocidades, nuestra intuición nos lleva a el tiempo, ¿vale? Algo es más rápido cuando acaba antes o cuando se hace en menos tiempo. Pero el tiempo para medir algoritmos no sirve. El tiempo, el ordenador o una computadora o una máquina es ajena al tiempo. El tiempo es un concepto humano, ¿vale? No sirve para este caso. ¿Por qué? Depende mucho del hardware y del software donde corra ese algoritmo. Es demasiado dependiente, ¿no? El hardware y el software están tan separados entre ellos que no podemos usar esa medición. El mismo programa con el mismo algoritmo puede ir más rápido en un ordenador que en otro, ¿no? Incluso en el mismo ordenador sí corren software diferentes, si estamos utilizando sistemas operativos diferentes. Por lo tanto, no podemos medir el tiempo. No podemos decir este algoritmo corre en 3 milisegundos o en 5 milisegundos. Eso no te va a decir cómo de bueno es, porque ese mismo algoritmo puede tardar el doble en otra máquina de tiempo. La eficiencia del algoritmo es la misma. Y en uno corre en 3 milisegundos y el otro puede correr en 300.
¿Por qué? Porque depende demasiado del hardware y del software donde está corriendo ese algoritmo. Por lo tanto, no podemos usar el tiempo, como lo conocemos los humanos, de minutos, segundos, etcétera. Así no se puede medir la eficiencia de un algoritmo. Por lo tanto, los científicos, los que estudian este tipo de complejidades, pues añadieron términos como conceptos como el análisis de complejidad, la complejidad asintótica o la Big O Notation, ¿vale? Lo voy a decir en castellano una vez, lo voy a traducir una vez para que quede dicho cómo se dice esto en castellano, pero no lo voy a usar porque nadie lo usa. Esto lo vais a encontrar por internet como Asymptotic Complexity y Big O Notation. Acostumbraos a estos términos porque es lo que vais a encontrar. Big O Notation, la traducción literal en castellano es cota superior asintótica o notación O grande. Ya está dicho, no lo voy a repetir más, ¿vale? Cota superior asintótica, tiene sentido, ¿no? Porque es un análisis asintótico y la Big O es precisamente la cota superior, no es la cota inferior, que sería el caso más óptimo. Big O está mirando el caso menos óptimo, ¿vale? El peor de los casos. Una explicación, ¿vale? Un poco de literatura. Big O Notation lo explica al principio de este libro, evidentemente, ¿no? Este libro ya he hablado, os lo recomiendo muchísimo, no puedo dejar de recomendarlos. Grokking Algorithms, An Illustrated Guide for Programmers and Other Curious People. Está muy bien, tiene ejemplos, dibujos, espero que se vea, los que estéis oyendo, pues bueno, estoy pasando las páginas con diferentes dibujos y está muy, muy, muy bien. Evidentemente es un libro de algoritmos, pues lo primero que te enseña es cómo calcular la eficiencia de los algoritmos, porque a lo largo del libro vamos a aprender diferentes algoritmos y tendrás que ver cómo de eficientes o cómo de buenos son estos algoritmos. ¿Y cómo lo podemos saber? No podemos contar minutos o segundos. Tenemos que mirar su eficiencia a nivel asintótico, ¿vale? Y lo explica muy bien. Es en el primer capítulo, o el segundo, no sé, es al principio y está muy bien explicado. Si lo leéis de aquí, yo creo que se va a entender lo suficiente como para, evidentemente, no es a nivel matemático, que digas, pero suficiente como para poder trabajar con ello y empezar a entender el concepto. Vale, dicho esto, la definición formal. Para los que estéis escuchando, lo voy a poner en el vídeo y bueno, estas cosas se ven mejor que se explican, ¿no? Es más fácil a veces verlo con gráficos y cosas así. Para los que estéis escuchando, os recomiendo que vengáis a ver el vídeo en YouTube o que leáis el post del blog donde lo explico todo, ¿vale? Lo que estoy diciendo ahora pues está todo ahí ordenado con sus gráficos y sus ilustraciones que se ven mucho más claros. Sobre todo cuando hablamos de eficiencia es muy útil ver gráficos, ver cómo un algoritmo qué performance tiene respecto a otros, se ve de una manera visual, se ve mucho mejor. Por lo tanto, miraos la descripción del episodio, que allí tendréis el link para el post del blog donde tendréis todos los gráficos. Para los que estéis viendo en YouTube voy a colocar imágenes en el propio vídeo, ¿vale? La definición formal, ¿vale? ¿Qué es la Big O Notation desde un punto de vista matemático formal? Bueno, pues queremos una función tal que existan dos constantes c y x sub 0, donde f de x es menor o igual a c multiplicado por g de x para cualquier x mayor que 0, ¿vale? Menudo galimatías, vaya la que has soltado, ¿no? Bueno, parece muy complicado, pero no lo es en realidad. Si os perdéis, volver a la definición, porque en la definición está todo. Realmente, si entendéis la definición, no hay nada de complicado en esto, ¿vale? Siempre que os perdáis, volver a la definición que acabo de decir o a la imagen que he puesto y os ayudará a encontraros, ¿vale? ¿Esta función para qué sirve? Te ayuda a tener una aproximación de la eficiencia de un algoritmo independientemente del hardware o el software en el que esté corriendo, ¿vale? La eficiencia del algoritmo te indica, esto es la clave, cómo de deprisa escala tu algoritmo a medida que los inputs crecen o tienden a infinito. Y esto es lo que nos interesa saber. Esto es lo interesante, no el tiempo, no los milisegundos o los minutos, porque esto, si tarda un minuto, si pones el doble de máquina, tardará medio minuto. Eso no tiene ningún misterio. Pero la eficiencia no va a cambiar por mucha máquina que pongas, ¿vale? La eficiencia será lo mismo. ¿Cómo de deprisa va a crecer tu algoritmo en función a medida que los inputs del algoritmo vayan creciendo?
Y es un importante. Y big O notation se considera cuando los inputs tienden a infinito. ¿Cómo se comporta este algoritmo cuando el input tienda a infinito? Y eso es lo que nos interesa. Por eso se llama cota superior, porque es el peor de los casos, ¿vale? Entonces aquí lo importante es conocer varios ejemplos. Voy a explicar simplemente 3 o 4 de los más comunes, los que más os encontraréis para que os hagáis una idea. Pero deberíais saber algunos más de los que voy a decir, ¿eh? Después pondré una tabla con un resumen donde hay unos cuantos más. El primer de ellos, que se entiende muy fácil, un algoritmo de tiempo lineal, o lo que es lo mismo, big O de n. Por ejemplo, un ejemplo, cuando trabajamos con un algoritmo de big O de n, pues me imagináis que tenemos un string y queremos conocer su tamaño, ¿vale? Este string tiene un tamaño que no conocemos y queremos conocerlo. Bueno, pues una manera bastante ingenua de hacerlo es tener una variable que empiece en 0 e ir recorriendo el string carácter por carácter y en cada carácter sumarle 1 a la variable, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la big O de este algoritmo? Que es simplemente ir uno por uno, ir sumando 1. Recorro un elemento del string, le sumo 1. Otro elemento, le sumo 1 y así, hasta el final. Bueno, pues este algoritmo tiene big O de n. Así que claro, siendo n el tamaño del string, ¿vale? Tengo que ir uno por uno y tengo que recorrer todos los caracteres para que el algoritmo se complete. Por lo tanto es big O n. N siendo el tamaño del string. La eficiencia de este algoritmo, bueno, pues este algoritmo es el caso base, ¿eh? Es el caso base. Cuando tú tienes una big O de n, bueno, sabes que poniendo más máquina, pues la cosa tirará y con una máquina pequeñita, pues tendrás más problemas. Pero no, tu algoritmo no va a cargarse la máquina si los inputs son muy grandes. No, simplemente eso, bueno, es el caso base. No es eficiente, pero bueno, tampoco es una locura. A partir de aquí, por ejemplo, tiempo constante, el siguiente ejemplo, que es big O de 1. ¿Qué es tiempo constante? Bueno, pues que independientemente de la n, independientemente del número de inputs que tengamos, siempre tu algoritmo va a tardar lo mismo, ¿vale? En este caso, siguiendo con el ejemplo de conocer el tamaño de un string, imaginaos que tenemos una variable en memoria ya puesta ahí que te dice el tamaño del string. Bueno, pues tú lo que haces es ir a acceder a la memoria y consultar esa variable. Eso cuesta un ciclo de computación, 1, independientemente del tamaño del string. El string puede ser de 10 o de 1.000.000, que ir a buscar esa variable en memoria te va a costar lo mismo, por eso se llama tiempo constante. Este es el mejor de los casos, ¿vale? Big O de 1, ¿vale? Tiempo constante. Tiempo exponencial, este es uno de los casos muy malos, que es big O de n elevado al cuadrado, o elevado en general. Cuando empiezas a exponenciar las cosas, la cosa se descontrola muy rápido, ¿vale? Ejemplos de algoritmos que trabajan así es el bubble sort, por ejemplo. No sé si lo conocéis, es un algoritmo de ordenación en un array, en el que tú vas cogiendo los elementos del array de 2 en 2 y los comparas. Si uno es mayor que el otro, pues haces un swap, los intercambias el uno por el otro, y así uno por uno. ¿Qué pasa? Que esto es un bucle dentro de un bucle, y ahí tenemos el n al cuadrado. Este algoritmo ordena, tú acabas ordenando el array, es un algoritmo de ordenación, pero es muy ineficiente. Ejemplo de tiempo exponencial, el bubble sort. Tiempo logarítmico, aquí las cosas ya se ponen interesantes. Este es más eficiente que el tiempo lineal, ¿vale? Tiempo logarítmico sería big O de logaritmo de n. Un pequeño inciso, una pequeña tangente para refrescar qué es la operación de logaritmo. La operación de logaritmo es la inversa de la exponenciación, ¿vale? Por lo tanto, logaritmo en base 2 de 64 es 6. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 6 es 64, ¿vale? Voy a poner una imagen que se verá muy claro. Dicho esto, ya sabemos, espero que ya entendamos qué es la operación de logaritmo. Bueno, pues, ¿qué algoritmos tienen tiempo de ejecución de big O notation de log n? Esto empieza a ser muy eficiente ya, empieza a ser serio. Pues, por ejemplo, el famoso algoritmo de binary search, ¿vale?
Binary Search, si no lo conocéis, es un algoritmo con el que tendríais que jugar, tendríais que intentar implementarlo alguna vez. Todos estos algoritmos, el Bubble Sort, aunque sea ineficiente, todas estas cosas hay que intentar implementarlas y jugar con ellas. En la carrera te lo hacen hacer, ¿eh? Te hacen jugar con estas cosas y ver cómo uno va más rápido que el otro, etcétera. Bueno, más rápido, más eficiente, ¿eh? ¿Veis cómo pensamos en eficiencia en términos de tiempo? Porque claro, los seres humanos pues estamos atrapados en el tiempo, ¿no? Y es normal que la mente se nos vaya allí. ¿Cómo funciona el Binary Search? O búsqueda binaria. ¿Por qué se llama binaria? Porque se divide en dos, ahora lo veréis. Dado un array ordenado, esto es importante, tiene que estar ordenado. Lo que haces es meterte, tienes un objetivo, quieres encontrar, pongamos el 7, en un array de números ordenados, de menor a mayor. Y entonces tú coges el 7 y dices, vale, me voy a la mitad del array, busco allí. ¿Está el 7 aquí? Sí, si está el 7 aquí, ya he acabado. En ese momento lo que haces es eliminar las dos, lo divides en medio y eliminas la parte en la que no puede estar ese elemento que tú estás buscando, porque como está ordenado, pues puedes descartar una de las dos mitades. Y por eso se reduce dramáticamente el tiempo del algoritmo, porque vas dividiendo el array en dos cada vez. Y vuelves a repetir la operación. Con la mitad del array que te ha quedado, vuelves a irte al medio. Si está, ya has terminado. Y si no, descartas la parte de la división donde no puede estar, y así hasta el final, hasta que llegues, ¿no? El Binary Search, evidentemente en el mejor de los casos es o BigO de 1, es decir, eso es que en el primer intento ya lo has encontrado. Ese es el mejor de los casos, la cota inferior, que sería divido el array en medio, busco mi número y ahí está. Pues oye, estupendo, primer paso ya terminado. En el peor de los casos, en los que tengo que dividir constantemente hasta la última división posible, este es tiempo logaritmo de n, siendo n el tamaño del array. Esto es un algoritmo muy eficiente. Existe otro algoritmo de este estilo que quería mencionar, también de log n, que es el quicksort. En comparación con el bubble sort de antes, que ya hemos determinado que era muy ineficiente, el quicksort es de tiempo logarítmico. El otro era de tiempo exponencial y este es de tiempo logarítmico. Vale la pena que miréis los dos y que implementéis los dos, para ver efectivamente cómo el quicksort es extremadamente más eficiente que el bubble sort. Hay muchos algoritmos de búsqueda, El quicksort concretamente usa la recursividad para ordenar, ¿vale? He puesto los ejemplos más comunes y los que creo que son indispensables para que se entienda el concepto, que son tiempo lineal, tiempo constante, tiempo exponencial y tiempo logarítmico, ¿vale? El caso base, un caso con la performance muy mala, un caso con la performance muy buena, y yo creo que ya con esto se puede entender. Bueno, entonces, ¿qué significa esto en mi día a día, ¿no? Yo voy a andar por ahí calculando cotas asintóticas y todo eso. Pues no, seguramente no. Pero lo que hay que saber es que cada algoritmo que usamos tiene asociado una función BigO notation. Todos los algoritmos que usamos, ¿vale? Entonces lo que hay que saber es las BigO comunes más usadas, esta que os he dicho y unas cuantas más, y su grado de eficiencia para poder saber escoger entre un algoritmo u otro. Vale, entonces aquí voy a poner una tabla. De nuevo, los que estéis escuchando, acudid al vídeo de YouTube o a la web donde veréis esta tabla. Voy a poner una tabla con las BigO comunes más comunes, ordenadas de menos eficiente a más eficiente, ¿vale? Esto las voy a decir en voz alta para los que estén oyendo, pero se lee mucho mejor, se entiende mucho mejor si lo veis, de menos eficiente a más eficiente, pues tenemos BigO de 1, que es orden constante, tiempo constante. Tenemos BigO de logaritmo de n, eso se llama tiempo sublogarítmico, ¿vale? Luego tenemos BigO de log de n, que es la que hemos visto ya, que es tiempo logarítmico. Después tenemos BigO de raíz cuadrada de n, esta también es bastante eficiente, se llama tiempo sublineal. Después ya tenemos la BigO de n, que es el tiempo lineal, que es el caso que hemos visto, que es el caso base, que dices, bueno, ni es ineficiente ni es eficiente, es bueno, es el tiempo, digamos, base, ¿no? A partir de aquí empezamos a complicarnos. A partir de aquí tendremos el n por logaritmo de n, ¿vale? Esto se llama tiempo lineal logarítmico.
Después ya tenemos big O de n al cuadrado. Esto se llama orden cuadrático, tiempo cuadrático. Aquí ya se empieza a descontrolar la cosa. Si ponéis un gráfico de una función exponencial, una función cuadrática, pues veréis que crece a medida que van subiendo los inputs, pues crece de manera dramática, ¿vale? Siguiente, orden cúbico, pues en lugar al cuadrado, pues al cubo. Pues efectivamente todavía peor, ¿vale? La siguiente cosa sería big O de n elevado a AC, a una constante. Esto se llama tiempo de potencia finita, fija, ¿vale? Porque es una constante. Esto ya empieza a ser muy muy ineficiente y podemos seguir, big O de C elevado a N, que es una constante elevado a N. Esto ya es una locura. Esto es orden exponencial, ¿vale? Que es lo que comentábamos, esta es la que hemos comentado del Bubble Sort. Después tenemos O de N factorial. La operación factorial, espero que la conozcáis, es una operación que crece de una manera brutal. Crece de una manera muy 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 rápida. Y luego tenemos ya por último, y lo voy a dejar aquí porque evidentemente hay tantas como funciones se os puedan ocurrir, que es big O de n elevado a n. Esto es directamente el infierno, ¿vale? Esto se llama tiempo potencial exponencial. Esto es una locura. Si haces un algoritmo que ande por allí, ya puedes preparar cubos de agua porque vas a apagar fuegos, ¿vale? Espero que se haya entendido. Estas son las más comunes. Evidentemente tienes big O como funciones que te puedan ocurrir, ¿vale? Al final dentro de big O que hay un polinomio, ¿vale? Por lo tanto, un polinomio en el que se han quitado las constantes, ¿vale? Bueno, si tú sabes ya las diferentes big O más comunes y dónde caen en el gráfico de más eficientes a menos eficientes, pues ya tienes mucho ganado. Lo siguiente, ¿qué sería? Pues lo siguiente sería saber en las estructuras de datos comunes, saber sus operaciones, en qué big O de estas cae, para poder escoger cuál estructura de datos te interesa, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una linked list, ¿vale? Una lista encadenada. Tú quieres hacer una inserción. Cuando tú haces un add a una lista, estás usando un elemento del lenguaje, pero esa operación se resuelve con un algoritmo, ¿vale? La tiene implementada el lenguaje, pero hay un algoritmo detrás, no es magia. Y ese algoritmo tiene una big O notation. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es saber más o menos de las estructuras de datos más comunes cuáles son las big O de las operaciones más comunes que vamos a hacer para saber escoger entre una estructura u otra. Por ejemplo, si nuestra lista sabemos que solo va a crecer, ¿vale? Y que nunca va a decrecer, es decir, no vas a eliminar elementos de una lista, ¿vale? Por lo que sea, porque en tu programa lo que estás haciendo no necesitas eliminar, pues entonces no te importa que la big O notation de la operación de eliminar sea mala, sea ineficiente. Te da igual, porque no lo vas a hacer nunca. Si tú vas a hacer una estructura de datos en las que tienes que editar muchos elementos de ellos o moverlos entre ellos, pues tienes que buscar la big O notation de las operaciones de estas que vas a hacer para ver qué estructura de datos es la más eficiente para lo que tú quieres hacer, ¿vale? Si tu lista nunca va a crecer, que tiene un elemento finito, por ejemplo, los días de la semana, bueno, los días de la semana siempre van a ser 7. En principio, vaya, a no ser que vengan los de la Tierra plana y te digan que son 5 o algo así, no sé. Vale, pues en este caso, la estructura de datos que tienes que utilizar no te importa que la operación de insertar en la lista sea muy eficiente, porque tú no vas a insertar más días de la semana que los 7 que hay. Por lo tanto, fíjate en otras operaciones, ¿vale? Cada estructura de datos tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Algunas operaciones son muy eficientes, otras no tanto. Por lo tanto, tú tienes que escoger la que sea más eficiente para lo que tú vas a hacer. Y ahí es cuando empezamos a programar como Dios manda, ¿vale? Por ejemplo, sabemos, o deberíamos saber, que los mapas o diccionarios, en función del lenguaje se llama de una manera u otra, son más eficientes que las listas. Esto es algo que es que de alguna manera intuitiva pues vemos, ¿no? Bueno, pues ahora ya sabemos por qué. Pues porque las operaciones para trabajar con mapas usan unos algoritmos que tienen una big O mucho más eficiente. Esos algoritmos son más eficientes que los que trabajan con listas. Las listas es una estructura de datos un poco más compleja, requiere otro tipo de algoritmos y algunos de ellos no tienen tanta eficiencia. Bueno, pues siempre que se pueda ya sabemos que es más eficiente utilizar mapas. A veces no se puede, evidentemente, porque los mapas tienen unas constraints que no te las puedes quitar de encima y tienes que usar listas. Si es así, tienes que saber
cuál es la big O notation de las operaciones que vas a usar de tu lista. Y para eso voy a poner también aquí un cuadro, ¿vale? Con una lista de las estructuras más comunes y sus diferentes tiempos de big O notation para las diferentes operaciones que se pueden hacer de búsqueda, inserción y eliminación, que son las tres más comunes, ¿vale? De nuevo, los que estéis escuchando, os recomiendo o que vengáis al vídeo de YouTube para verlo o que vayáis al post del blog para verlo. Estas son las cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? No hay que asustarse con la definición formal. No hay que pretender ser un genio de las matemáticas, pero sí tienes que ser consciente que estás utilizando herramientas, estás utilizando estructuras de datos que vienen implementadas en el lenguaje que alguien ha implementado y que esas implementaciones responden a unos algoritmos y que esos algoritmos pueden ser eficientes o no. Por lo tanto, tienes que ser responsable y utilizar las estructuras de datos que tienes que usar. Y así con todo, ¿no? ¿Quieres ordenar un array? Bueno, hay diferentes algoritmos para ordenar un array. Hay muchos. Mírate cuáles tienen mejor rendimiento y en función de tu necesidad escoge uno u otro, ¿vale? A partir de aquí quiero hacer un último apunto, un último anexo. No me quiero alargar, ¿vale? La pregunta es, ¿necesito calcular la big O notation de mi algoritmo? A ver, sí, puedes hacerlo si quieres, ¿vale? Pero el análisis de complejidad es un estudio muy complejo, muy difícil, ¿vale? Los algoritmos que existen están muy bien estudiados, están muy bien demostrados y se conoce ya su big O notation, ¿vale? Entonces, si tú quieres crear tu algoritmo de búsqueda, pues adelante. Pero lo más normal, ¿vale? Que no hay que entristecerse por eso, pero lo normal es que tenga una eficiencia horrible y eso es normal. Es un buen ejercicio crear un algoritmo de búsqueda y ved que poco eficiente es respecto a los que ya existen. ¿Por qué? Porque los que ya existen se han estudiado durante mucho tiempo y se han consensuado durante mucho tiempo, ¿vale? Tú quieres crear tu propio algoritmo de búsqueda. Estupendo, créalo. ¿Cómo calculo la big O notation de este algoritmo? Se puede hacer, ¿vale? En primer lugar, primer paso, separas tu algoritmo en operaciones individuales. Segundo paso, calculas la big O notation para cada una de estas operaciones. La mayoría serán big O de 1, de constante, ¿no? Tercer paso, sumas todas las big O que te han quedado. El cuarto paso, eliminas las constantes, porque las constantes no van a marcar la diferencia, ¿vale? No van a marcar la diferencia. Y por último, te quedas con el término de mayor orden. Y ese es la big O de tu algoritmo. A esto se le llama el análisis asintótico de una función. Hacer el análisis asintótico de tu función, porque al final, al hacer la suma de estos términos, lo que has hecho es reducir tu algoritmo a una función. Por lo tanto, después haces un análisis asintótico de esta función. ¿Qué ocurre aquí? Pues que hay varios pasos que no son triviales. Primero, separar tu algoritmo en operaciones individuales. Bueno, pues te vas a tener que prestarle mucha atención al código y no equivocarte, porque a lo mejor crees que alguna cosa se hace en una operación y es más de una. El segundo paso tampoco es trivial. Calcular la big O para cada operación no es trivial. Por ejemplo, si tú te enfrentas a un bucle, ¿no? Mira, tengo aquí un bucle que está recorriendo no sé qué en mi algoritmo, ¿no? Bueno, esto es n al cuadrado, esto es logaritmo de n. Es difícil, verlo. Tienes que tener mucha práctica. Y entonces, claro, puede que al final te quede una big O que tú digas, he hecho un algoritmo súper eficiente y que no lo sea porque no has sabido calcularlo bien. En general, hombre, si te quieres meter en este mundillo, pues es súper interesante, ¿no? Bueno, la gente que hace temas de inteligencia artificial o de machine learning, pues supongo que de esto controlan mucho, porque tienen que hacer algoritmos muy eficientes. Pero para el día a día de un programador, lo normal sería conocer las diferentes big O más comunes y saber asociarlas a las operaciones más comunes de nuestro día a día. ¿Tengo que ordenar algo? Tendré que saber su big O. ¿Tengo que crear una estructura de datos? Tendré que saber las big O asociadas a esas estructuras de datos para saber escoger entre ellas. Y con esto yo creo que ya es suficiente. A partir de aquí, esto es como una introducción. Si queréis ir más a fondo, os recomiendo que vayáis al post que he creado en el blog, donde al final pongo toda una serie de documentación que he ido usando para
para crear el post, ¿no? Y allí podéis entrar hasta el infinito, ¿eh? Hay por internet de todo, hay clases de universidad, hay papers, hay de todo. Esto es una parte de la teoría de computación que está muy estudiada, por lo tanto tendréis información la que queráis. Espero que con esto más o menos quede claro y os sirva para adentraros a este estudio y entrar un poco más en detalle. Esto en algunas empresas grandes a veces lo preguntan, ¿eh? No te van a preguntar que calcules la bigonotación de un algoritmo, pero sí te dejan caer para ver si sabes de qué se trata, ¿vale? Y con eso pues más o menos se suelen conformar, a no ser que sean empresas enormes, aquello que quieren buscar un ingeniero de mucho nivel, entonces a lo mejor sí que te piden que hagas algo mucho más específico. Pero esto las empresas grandes a veces lo preguntan en las entrevistas, ¿no? De bueno, ¿y esto que has resuelto así, qué eficiencia tiene? ¿Cómo la calcularías? O para ver si tú sabes los términos, ¿no? Más o menos, ¿no? Pues esto tiene una big O de n al cuadrado, aunque te equivoques, pero bueno, como mínimo sabes de lo que estás hablando un poco, ¿no? Por lo tanto os recomiendo que os miréis este tema. Voy a dejar aquí el episodio que sirva un poco como introducción, compartir a alguna persona que creáis que le pueda interesar, que esté empezando a estudiar y que esté empezando a tocar esos temas. Y a partir de aquí puede irse a cosas más específicas y a cosas mucho más formales que la que he hecho yo, que es una introducción bastante informal. Suscribíos al canal si estáis en YouTube, suscribíos a los diferentes medios en los que se publica el podcast en audio. Muchas gracias por escuchar, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.